del, perdón, María Elena, lo tenía aquí anotado. Aquí lo busco. Yo Ajá. te ayudo, yo te ayudo. No me Eh, lo mandaron y decía, no, esta sí que voy a entrevistar, me tengo que preparar porque no, sabe no, no, mucho. el Departamento de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Exactamente. muy largo. Ajá. Sí, eso era, como que lo quería decir bien, porque luego como estaba largo, no quería aquí yo. Pues yo creo que nos dejó muy bien, Andrés, la pista a lo que quisiera platicar contigo de él. Y ahora que no sé cuál ha sido la reacción de yo no sé cómo me sentiría de ver una iglesia así en llamas en mi país. Es algo muy fuerte para un creyente, para un católico. Me acuerdo cuando fue el incendio de Notre Dame en París, que parece un accidente y aún así es como una sensación muy impresionante. Y otra vez, no es tanto el tema del edificio, es más el tema del ataque frontal hacia el creyente, hacia, este es por así decirlo para nosotros, esta es mi casa donde yo voy a hacer una conexión con Dios, que se tiene que respetar para cualquier creyente de cualquier religión. O sea, no, esto no es solo para un católico que se le tenga que respetar. Esto va mucho más allá en tema de libertad religiosa. Pero primero, María Elena, si me cuentas un poquito de ti, que eres la experta en Derecho Canónico, en qué trabajas tú en Chile y ya entramos al tema, para que la audiencia te conozca. Bueno, a ver, yo vengo como del mundo académico, como les decía, de la Universidad Católica de Chile, y he ejercido mi vida profesional siempre en el ámbito canónico, que creí que era un ámbito como tranquilo para compatibilizar muy en paz y tranquilidad la vida de mujer casada y mamá. Y sin embargo he tenido una cantidad de trabajo infinita porque además del mundo académico he ejercido como abogada interna y externa del Arzobispado de Santiago de Chile y también en algunas áreas de la Conferencia Episcopal. También me tocó ejercer algunas funciones dentro de la universidad, pero hoy día me dedico a la academia y a la asesoría de congregaciones religiosas en el ámbito canónico. Y respecto de lo que tú planteabas, lo primero, ¿qué es lo que siente uno como católico o como creyente al ver no solamente una iglesia incendiada, sino que, porque ese es un aspecto, y el otro aspecto es que yo no sé si tú tuviste acceso a cómo celebraban la quema de las iglesias, o sea, cómo se sacaban fotos, cómo se reían, eh, que eso como que son dos elementos de un mismo hecho, pero así a nivel de sensación o de sentimiento, yo te diría que a mí me pasa que era para quedarse sin palabras. Era, era tal el impacto, la perplejidad, la conmoción, que, porque toca como el alma nacional por una parte, de lo que ocurre respecto de iglesias católicas, o sea, templos católicos, de alguna manera, como anticipabas tú, afecta a todos los que creen, son creyentes y están o esperan que en su país se reconozca la libertad religiosa, que por lo demás está garantizada por nuestra Constitución, y por otro lado, que en los instrumentos internacionales a los cuales está suscrito y ya ratificado nuestro país, eh, también se reconoce esa libertad religiosa de tener una religión, de no tener ninguna, de ejercerla individual o asociadamente, en público o en privado, y tal como anticipabas tú también, no es solamente un lugar, o sea, parte del ejercicio de la libertad de culto es el derecho a tener lugares sagrados, lugares de culto, donde eh,
de alguna manera sea un lugar físico, que en el caso de los católicos es un encuentro donde está Jesús sacramentado, que para nosotros tiene un carácter muy fundamental en nuestra fe, pero es como cualquier lugar de culto extensivo a otras religiones. Se espera que ese lugar sagrado sea respetado por quienes no son creyentes también. Entonces, de alguna manera, por un lado es muy doloroso, y también en el plano jurídico genera una serie de consecuencias, pero más allá o sea, tanto en lo religioso, en lo espiritual y en lo jurídico, también significa una expresión de otras cosas, un efecto de otras cosas. Y yo creo que eso también nos debe llamar a preguntarnos qué es lo que hay detrás de todo esto. De parte de estos como creyentes, de parte de la jerarquía de la iglesia, ¿cuál ha sido la reacción de los obispos? Obviamente no me puedo imaginar cómo reaccionas, ¿no? O sea, porque esto es un enfrentamiento de lo más violento que puede haber, como lo hubo en Nicaragua con esta bomba que fue tan terrible, ¿no? También ahí en la catedral, que dejó a la gente igual atónita, un, un crucifijo de siglos, de mucha tradición. O sea, no es solo la parte física lo que decimos, sino lo que significa para un creyente este lugar donde yo me acuerdo que fue, ejemplo, la misa de un pariente mío cuando murió. O sea, es un lugar sagrado por eso, por lo que la gente vive de momentos de tanta felicidad, como puede ser un matrimonio, como puede ser un bautizo, pero también los momentos más duros de la vida, como es cuando alguien muere. Entonces, aquí nos vamos al ser humano ¿no? De la parte que nos tienen que respetar que esto es algo muy profundo, que va más allá de la parte física de lo que es un templo, ¿no? Que aparte, la parte también que se estaba diciendo de pérdida en términos monetarios, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de los pastores? Porque en este momento pues les toca ser muy pastores a sus fieles y también frente a los que causan esta violencia. A ver, yo te diría eh, que estos hechos fueron el domingo antes de ayer, el domingo en la tarde, ¿ah? Y ese mismo día salió una declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile repudiando las acciones de violencia de ese día, y particularmente estos dos incendios. Paralelamente salió el arzobispo de Santiago, que es la arquidiócesis donde están estas dos iglesias, que no sé si tú sabes que están muy cerca una de la otra, físicamente, ¿ah? O geográficamente. Están en el centro de la ciudad, a ver, en donde han sido como el epicentro de todas las protestas del último año. Y entonces, por lo tanto, el arzobispo de Santiago, de la capital, emitió una declaración escrita y también en video la vimos, en que repudiaba con mucha energía la violencia que se había expresado en estos términos. También hemos tenido, o sea, fíjate que retrocediendo un poco en el tiempo, yo no sé si tú sabes que estas dos iglesias también fueron vandalizadas hace un año atrás. En los hechos que relataba el concejal, justamente estas dos iglesias también fueron objeto de daño, y junto con una tercera que también está en la zona. Mira, yo pasé por hoy día ahí porque todo esto es muy cerca de la universidad donde yo trabajo, en la Universidad Católica, que corre por a ver, no las iglesias, pero por la arteria principal, una de las arterias principales de la ciudad, la Alameda, y en el fondo
a ver, si respecto a tú lo que me preguntabas, la reacción de los obispos, y además una cosa bien terrible, fíjate que el párroco de la iglesia de la Anunciación, que fue una de las incendiadas, era el mismo de la Vera Cruz, que fue la otra que fue vandalizada hace un año atrás. Entonces, era el mismo párroco que le habían quemado dos parroquias. Ahora, mira, yo cuando pasaba hoy día por la iglesia de la Vera Cruz, juro que me detuve porque dije, Dios mío, Dios nos libre de que sea la siguiente, como lo fue hace un año atrás. Entonces un poco la reacción a nivel de jerarquía de la iglesia ha sido muy enérgica, muy presente, y fíjate, también creo que algo que, a ver, que puede ser muy subjetivo de mi parte, pero bueno, es la percepción que uno tiene. Cuando ocurrieron estos hechos hace un año atrás, respecto a estas mismas iglesias, yo no vi una condena tan transversal a nivel, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, repudiando estos hechos. Y hoy día sí, o sea, en estos días sí la vi. O sea, porque fue muy impactante. Pero, y a las dos iglesias de acá de la capital se une también otra, no la incendiaron, pero en el norte del país, en la Serena, y también hay una declaración de los franciscanos de La Serena condenando esos hechos, que además es una iglesia muy antigua la de allá, la de acá son más del siglo XX, digamos, ¿ah? Pero la otra es patrimonial. Sí, porque esto ha sido algo también que hemos visto a nivel de Latinoamérica. Los obispos en Nicaragua también sí ha habido realmente persecución política directamente por parte de altas esferas del gobierno, y los obispos han sido muy valientes y se han mantenido y han salido con la gente y ayudan y están al frente de manifestaciones, a veces de manera pacífica siempre, pero es en estos momentos cuando también la gente pues voltea como católicos a la instrucción, por así decirlo, de pues qué me pide mi obispo, porque esto también podría causar una contrarreacción, por así decirlo, de pues ustedes me hicieron ahora, ¿no? Entonces también siempre por eso es tan importante lo bueno de la rapidez de los medios de hoy, que luego pueden sacar algún comunicado a la gente de acompañamiento, de pues estamos dolidos, ¿no? De condena muy importante, y también de pedir pues paz, pedir por la paz, porque es muy importante. Nuevamente lo estamos viendo en el continente, acá en Estados Unidos también hemos tenido por situaciones un poco diferentes, pero también pues de gente en la calle con excusa de manifestación, siempre, casi siempre con una razón válida detrás. Por eso le preguntaba al concejal Andrés, ¿qué hay detrás? O sea, ¿cuál es la banderita que usan? Normalmente va a haber una banderita ahí, que es una banderita verdadera, que sí es un tema existente, que mucha gente sí está viviendo, ¿no? Lo que hablamos del gran problema de nuestro continente, que es la terrible división de quién tiene y quién no, que es muy patente, que tenemos una deuda fuerte en tema de justicia social, pero que si hay alguien que ha estado al frente de la lucha por la justicia social en nuestro continente, es la iglesia, desde la conquista, ¿no? Y cómo pues ahora con estas ideologías se quiere voltear a que no, a que la iglesia no, o sea, y cuando vemos las obras, ¿no? O sea, cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántos lugares para mujeres que lo necesitan, que están solas, cuántos lugares para los niños huérfanos, ¿no? O sea, que los mantiene y los lleva la Iglesia Católica en todo el continente, porque es su misión, no es para que le aplaudan, y por eso la gente no se entera, porque ellos no están haciendo redes sociales de miren lo que hicimos, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje también como laicos, no sé ustedes cuál reacción vayan a tener, es de defensa de la iglesia sin tener que llegar al tema de violencia, pero más al tema de, a ver, la iglesia no solo para los católicos,
pero para todos los chilenos ha traído todo esto de bueno en muy positivo, que a veces creo que como laicos también se nos olvida esa parte tan importante de enseñarle a la gente de manera tranquila, con paz y convincente e informada, pero también todo lo bueno que ha hecho y que sigue haciendo la iglesia para todos. Fíjate que lo que tú planteas es un tema muy profundo, porque, a ver, por una parte yo siento que lo que estamos viviendo, a ver, en Chile, pero como tú planteabas en Estados Unidos, a puertas de una elección presidencial, y en muchos de nuestros países, es que yo pienso, y aquí a lo mejor me desdoblo de académica y hablo como a nivel personal, yo creo que aquí estamos en una crisis como humanidad que ha perdido su espiritualidad, su creer construir un mundo sin Dios. Y en ese sentido pienso que por lo menos en el caso de nuestro país, eh, yo creo que aquí hay una crisis de una falta de sentido de la trascendencia, de una falta de entender de- a la sociedad como mi prójimo, ¿ah? Como mi prójimo más allá de que piense como yo o que no piense como yo, pero es alguien a quien le debo respeto y que debo apoyarme en la dignidad de la persona humana, cualquiera sea lo que piense o lo que sienta o lo que haga. Entonces sí, me parece que estamos en el contexto de una crisis en que el hombre se ha sentido como muy superpoderoso, muy de que es capaz desde interferir el genoma humano, hacer computadores. Mira, cuando yo te estoy viendo ahora, yo te juro que todavía me maravillo de la tecnología, del celular, de internet, de la facilidad de las comunicaciones y un poco todo ese progreso que es maravilloso. El hombre, yo siento por lo menos, que lo ha construido muy de espaldas a Dios. Entonces, a mí me parece que este individualismo en el que estamos inmersos nos está pasando la cuenta. Y todos necesitamos ser parte de una comunidad, de una nación, y por eso también muchas veces las calles han sido los canales de expresión no sé, de tantas cosas inadecuadas muchas veces. Pero en el fondo mi punto es que me parece que falta mucho de espiritualidad y de religiosidad en el ser humano y en la comunidad humana. Entonces, hoy día, fíjate que, a ver, nosotros estamos hace un año en Chile en una situación muy compleja que partió a ver, lo que detonó esta crisis, o por lo menos visiblemente, fue una evasión masiva a las estaciones del metro de la ciudad. Mira, tú ves las imágenes y no lo puedes creer. ¿Ah? Y de ahí, eso fue en octubre, y en marzo entramos en modo pandemia, y con todo lo que ha ocurrido en todos los lugares del mundo. Entonces, eh, estamos en una situación de profunda incertidumbre, que de nuevo nos debiera hacer elevar la mirada, decir, oye, yo creo que ha sido un tiempo de mucha reflexión al interior de las familias, en el encierro en el que hemos estado, para ver qué es lo importante y qué es lo que no. ¿Ah? Pero resulta que nosotros en Chile estamos a puertas de un plebiscito el domingo próximo, y por lo tanto es muy probable que hechos violentos se sigan repitiendo. Entonces es un poco, Dios quiere que no, pero no, estamos en un contexto de demasiada incertidumbre y de mucho atentado contra, en este caso, la libertad religiosa, como para, o sea, podemos hablar aquí y ahora, pero no podemos referirnos a lo que pasa mañana o en una semana más. Ok, sí, me dejas, pues sí, es cierto que
Estamos acá igual, a 2 semanas de la elección. No hay un mensaje de unidad ni de paz de ninguno de los dos lados, de ninguno de los dos candidatos ni partidos, que nada más en México decimos le echan más leña al fuego, entonces prenden más los ánimos. Y aunado a la realidad global del tema del COVID, que no solo la parte de la enfermedad, que yo creo que hubo mucho estrés en un principio al no tener muchas ideas de que cómo se transmitía y que si tocabas y si no, y nada. Ahorita ya estamos más tranquilos con eso. Pero la parte económica, que es una parte de mucho estrés también para familias, para la gente que de por sí ya le cuesta y no tiene, y ahora le cerraron, y entonces cómo vive la gente que vive del día a día. Y lo que se necesitaría es un mensaje de paz, de esperanza, ¿no? Recordando como católicos y cristianos que no estamos hechos para este mundo, primero, ¿no? Entonces, desde ahí te cambia la perspectiva de todo. Pero si eres alguien que no tiene esa perspectiva, no me puedo imaginar cómo vives estos momentos mundiales. Pero te agradezco muchísimo, María Elena. Tenemos que cortar porque entra el siguiente programa de radio. Te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Encantada de que te vaya muy bien. Un gusto. Gracias por todo. Los volvemos a escuchar el próximo martes a las 9 de la noche del este, 8 de la noche, hora centro. Corto luego para dejar que entre el siguiente programa. Muchas gracias. Buenas noches.